días, sean todos bienvenidos. Espero que les haya encantado el tiempo de alabanza, realmente fue de mucha bendición. Lo último que estábamos cantando, yo estaba reflexionando, muchas gracias, estaba reflexionando en lo que estábamos diciendo, ¿no? De que Él es digno, amén. O sea, mira todas las preguntas que estaban ahí y es una muy buena manera de meditar si es una realidad o no. O sea, y son preguntas que tenemos que hacer. Hermano mío, hermanos aquí hoy que van a escuchar este tiempo en Gálatas, es tu anhelo ver a Cristo, hermano. Realmente, mira, piénsalo. Es tu anhelo conocerlo, es tu anhelo meditar en sus promesas, vivir por medio de ellas, confiar en ellas, no confiar en tus propias fuerzas. Hermano, es tu anhelo, es tu deseo a diario poder enamorarte mucho más del Señor, más que de tus propios planes, tus propias ambiciones. Hermanos, miren, cada vez que respiras, cada paso que das, cada decisión que tomas, es para conocerlo y llenarte más de Él. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Él es digno, ¿no? Amén. Él es digno. Él es digno de todo. Él es digno de pedir lo que sea para nosotros, de nosotros. Él es digno de pedir nuestra vida si quiere. Pidió la vida de Isaac, ¿no? Le dijo, ve y entrégalo. Y inmediatamente a la mañana siguiente el hombre salió y Isaac cargó su leña. Y hermanos, entonces les pregunto a ustedes, ¿Él es digno de nuestras vidas? Nosotros somos los privilegiados. No hay otra manera de decirlo. Nosotros somos los privilegiados. Oremos. Dios, gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo de alabanza, Señor. Gracias por las personas. Oro por los enfermos, Dios, porque hay varios hoy que no están y varios es porque están en hospital o hay alguna enfermedad, Dios, en su hogar. Oro para que seamos libres, Señor. Oro para que tu evangelio sea una realidad de nuestra vida y no solamente las palabras cristianas que salen de nuestra boca o no solamente una cultura cristiana que no sirve de nada, Señor, si tú no tienes todo nuestro corazón. Así que oro para que podamos ser libres, Dios, para que podamos quitar las mentiras, Señor, que puedan haber en nuestros corazones. Oro, Dios, para que nuestros ojos solamente puedan concentrarse en tu belleza nada más, Señor. Oro, mi Dios, para que quites el ruido de nuestra mente y corazón y que solamente podamos ser llenos de ti hoy. Amén. Ok, bueno, estamos en Gálatas. Hoy vamos a estar en Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18. Si es tu primera vez, hemos estado estudiando el libro de Gálatas. Yo creo que llevamos 4 meses en el libro de Gálatas y nos hace falta todavía más de 4 meses. La última semana estuvimos en los versículos del 10 al 14 y hoy va a ser muy práctico, para serles honesto. Hoy la manera que Pablo nos va a hablar por medio del libro de Gálatas va a ser como que, bueno, si no me han entendido hasta el momento, aquí les va. Más claro no puedo ser. Probablemente sí, pero lo que vamos a estudiar hoy es como que nos está diciendo a nosotros, más claro no puedo ser. Recordemos la semana pasada, de los versículos del 10 al 14, Pablo dijo algo muy fuerte pero muy verdadero. Dijo que todos los que dependen de la ley, ¿qué eran? Recuerdan, si dependes de la ley de Dios, eres maldito. Maldito, esa fue la palabra. Todos los que dependen de la ley de Dios o de su propia obediencia, de sus propias obras, están bajo maldición, dijo Pablo. Y luego Pablo dijo en Cristo, que fue lo que miramos la semana pasada, Cristo vino y sufrió la maldición por nosotros. O sea, éramos malditos. Nadie daba un peso por nosotros, estábamos maldecidos, estábamos buscando la manera incorrecta del cielo, y luego vino Cristo y se hizo maldición por nosotros para que todo aquel que cree en Él tenga vida en Él por fe. En otras palabras, la salvación y la justificación no dependen de nuestra obediencia, no dependen de lo que has hecho, de lo que piensas, de lo que dices, de lo que haces. No depende de qué tan bonito estás sirviendo, de qué tan bello estás cantando durante el tiempo de alabanza. No depende de nada de eso, depende únicamente de fe.
Hemos estado hablando, hermanos, también las últimas semanas de ser libre en Cristo, de vivir una vida genuina de fe. Hemos hablado de eso. Hemos hablado de servir en amor, de amar a otro en Cristo. Y mira, y todas estas cosas son frases que podrían entenderse de una u otra manera. Yo te digo, debes de amar a tu hermano en Cristo. Sí, amén. Debes de saludar, hablar, servir, adorar al Señor y todo el mundo. Sí, amén. Pero estas palabras se entienden una de dos maneras. Para el creyente genuino, escucha esto y medita y lo pesa en su corazón. Y entiende, es la forma que Dios me ha llamado para disfrutar de Él. Y uno empieza a preguntarse qué significa amar a otro en Cristo. No como yo quiero, sino qué significa amar a otro en Cristo. ¿Qué significa servir? ¿Qué significa, qué significa ser parte de una iglesia? ¿Qué significa ser parte de una familia de fe? Debes de preguntarte esas preguntas, porque hemos sido tan moldeados por cómo creemos o cómo nos han enseñado que se ve la iglesia, que deben ser los miembros de la iglesia, que nos olvidamos de preguntarle a quien hizo la iglesia y a quien nos lo dejó escrito en su palabra. Pero el creyente genuino se pregunta, ¿qué significa una vida genuina de fe? ¿Qué significa servir? ¿Qué significa que Dios transforme mi vida? ¿Cómo se ve? ¿Qué significa que Dios tome control de mi vida? ¿Es que yo haga lo que quiera? Claro que tienes otra parte que cuando escucha estas cosas no lo comprende. Más bien, no sé, es como una carga. O cuando escuchan estas cosas de vivir en Cristo, de una vida genuina de fe y palabras así, lo atribuyen como a la jerga cristiana. No sé si me explico cuando hablo de jerga cristiana, pero es como cuando vas a la iglesia y, solo por darle un ejemplo, no es que esto sea malo, pero normalmente nos escondemos detrás de estas cosas. Vas a la iglesia y lo primero que escuchas, siervo, sierva, hermano, hermana, hermanito, el servito, no sé qué, y por acá y por acá. Y sí, pues suena muy bonito, pero algunas veces no pasa de ahí. Entonces esa es la jerga cristiana. La persona inmediatamente se mete en esa cultura y empieza a actuar así, y empieza a hablar de la misma manera, pero eso es todo. Eso es todo, nada más. Se mira bien por fuera, suena bien por fuera, pero no hay nada adentro. Debemos orar para no caer en esa mentira como iglesia. Sería triste y devastador. O sea, mira, esto ha sido mi oración en esta semana cuando he estado estudiando Gálatas. Y te ruego, ora de la misma manera o medita en tu corazón, pero debemos de orar para no caer en mentiras así y orar al Señor y decir, enséñame a disfrutar de ti, Señor. O sea, enséñame. No sé cómo. He vivido mi vida, he hecho cosas. O sea, y yo les he dicho a ustedes, hemos tenido ejemplos, gente con mucho dinero, pero infelices. Carros, vehículos, casas, no sé, viajes alrededor del mundo, si lo quieres poner así, y no saben qué es felicidad. Por tanto, les digo, hermanos, orar, enséñame, Dios, a disfrutar de ti, no es una oración de locura, es una oración real y genuina. No quiero solo escuchar algo que suena cristiano, no quiero solo estar en un lugar que se mira cristiano. Señor, quiero vivirlo. Enséñame. Debemos de orar así. Dios va a honrar una oración así. Enséñame, Señor. Enséñame. Y ahí es donde está Pablo aquí ahorita. Entonces, esa es como la pequeña introducción a ustedes. Pablo está hablando a los Gálatas. Gálatas es una iglesia que, digamos, por decir una cosa, 50% gentil, 50% judía, por decir algo. No es así, pero digamos que era mixta. Entonces, Pablo está diciendo verdades tan profundas que todo el mundo lo escucha, como vivir una vida genuina de fe, vivir por fe. Todo el mundo escucha eso, más o menos lo entiende, pero él recuerda que tiene una audiencia gentil. Y Pablo sabe que los Gálatas en este momento están escuchando cosas nuevas para ellos. Cosas que nunca antes habían tenido la oportunidad de participar.
participar de una vida de fe pegado a la vid, a la rama, al Señor, las promesas que los judíos han por misericordia del Señor desde Génesis han vivido por ellas. Y los Gálatas están escuchando eso ahorita. Entonces la pregunta que uno se debe hacer, ¿y cómo le hago? No, o sea, está bien, los judíos lo han hecho toda la vida. ¿Cómo le hago? Y Pablo hace algo inesperado, pero muy importante, porque conoce a su público. Dios sabe incluso que nosotros estaríamos hoy leyendo Gálatas y que necesitábamos escuchar lo que vamos a escuchar hoy. Esta misma carta Dios sabía que iba a ser usada para derribar montañas de mentiras, pero montañas de mentiras, de prejuicios, de engaño, de manipulación, tantas cosas. Dios en su misericordia permitió que estuviera aquí y que tú lo puedas leer. Dios lo usaría para quebrantar corazones orgullosos, muchos de ellos, y principalmente para animar al confundido, para animarte, para guiarte. Entonces, mira qué especial, ¿no? O sea, lo que vamos a leer hoy, Gálatas 3 del 15 al 18, lo que vamos a leer hoy. Mira qué especial para hacer esto Pablo, porque Pablo dice y lo hace, y Dios principalmente, ¿no? Ok, es como que lo que vamos a leer, les voy a hablar en términos humanos para que puedan entender la profundidad y las maravillas de la promesa de nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que está pasando. Les voy a hablar en términos humanos para que me entiendan. Pero quiero que vean, no es solo Pablo, es Dios dando sabiduría a Pablo para que esto esté aquí y tú y yo lo podamos entender y comprender. O sea, es como que Dios está diciendo, yo conozco el corazón de los que van a escuchar, yo conozco el corazón, digamos, hablando de nosotros, de Iglesia Bíblica Petra en Matagalpa, sé que todos nosotros somos tercos, no queremos ver, aquí les va más sencillo para que podamos todos escuchar. Mira el corazón de Pablo hacia sus oyentes y mucho más especial todavía, mira el corazón de Dios hacia ti. Eso es lo que quiero que recuerdes. Mira el corazón de Dios hacia ti, que no quiere que salgas de aquí confundido, sino que salgas claro. Porque fue Dios, y te pregunto, fue Dios quien se aseguró de preservar esta sección, toda la Biblia obviamente, pero esta sección que vamos a estudiar hoy, fue Dios que se aseguró de preservarla para que tú la puedas escuchar y para que millones de personas la puedan ver y que millones de personas la lean y queden claros, ¿sí o no? Fue Dios. Él se aseguró de preservarlo para que tú puedas escucharlo y hoy por su misericordia todos nosotros podamos ser libres genuinamente de miedo y de mentiras. Y así con esa pequeña introducción les leo Génesis 3, 15 al 18. Perdón, Gálatas, estoy como la semana pasada. Hermanos, hablo en términos humanos. Ahí comenzó Pablo. No, ha estado hablando cosas de los cielos. Hermanos, o sea, mira, de nuevo, mira el corazón de Pablo y mira el corazón de Dios por medio de estas palabras. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, entonces todavía es como que te doy un ejemplo claro, pero lo que digo es esto, quiero hacer más claro todavía. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, Dios se asegura, hermanos, de que puedas entender estas verdades y se asegura de preservarlas para que las puedas escuchar. Ese es el primer punto. Dios se asegura de que puedas entender estas verdades y se asegura que puedas preservarlas para que las puedas escuchar. Entonces, quiero que noten, anteriormente él está hablando de maldición, que Cristo se hizo maldición por nosotros. Y entonces ponte en los zapatos de los Gálatas y tú estás diciendo, ¿pero cómo? O sea, ¿qué sucede?
y luego escuchas que está esta promesa delante de Dios, que vas a tener vida en Cristo. Y si no me equivoco, el versículo 14 arriba dice, al fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces los gálatas están escuchando, vamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso posible? Solo son los judíos, ellos son los que vienen de ahí. Y entonces empieza, y Pablo sabe que probablemente es una lucha para ellos, y así inicia esta nueva línea de explicación, más como humana, por así decirlo. Y él dice, hablo en términos humanos, dice Pablo. En otras palabras, Pablo está diciendo, voy a explicar algo celestial en términos humanos. Voy a explicar algo de los cielos en términos que ustedes puedan entender. Voy a ocupar algo humano para que ustedes puedan entender un poco mejor una verdad que es eterna y profunda. Ahora, eso es solo con el fin de que el público entienda. No es de que con ejemplos humanos vas a entender la profundidad del amor del Señor, de sus promesas. No, eso jamás va a suceder. Lo que logremos entender hoy, si toca nuestro corazón, y oro por eso, quiero que sepa, es infinitamente veces mucho más grande de lo que entienda hoy. O sea, Pablo solamente lo está bajando a un término que podamos entender porque sabe que somos tontos. Entonces Pablo inicia explicando un pacto. Dice un pacto. Pablo inicia comparando las promesas de Dios con un pacto. Algo que los hombres de ese tiempo estaban muy acostumbrados a hacer. O sea, estaban en la puerta, estaban en algún lado, había un trato, hacían un pacto y los vinculaba a ambas personas. Estaban acostumbradas a ver eso. Algo como tal vez nosotros en nuestro tiempo hoy es como que tú firmes un contrato de trabajo o firmes una compraventa de algo, probablemente. Sería algo más o menos parecido. No el mismo proceso, pero algo más o menos parecido. Entonces Pablo explica un pacto. Y me encanta que después del versículo 15 habla en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, dice él. Y es como queriéndonos dar a entender, voy a ocupar este ejemplo, pero no le llega ni a los talones de lo que realmente Dios hace. No, algo así. Aunque sea humano, como queriendo decir, no llega a ser ni lo más mínimo parecido a lo que Dios realmente está haciendo. Pablo sabe que incluso los gálatas, cuando hacen un pacto, los gálatas entienden la palabra pacto, sabe que ellos inmediatamente empiezan en algo que es vinculante. Tengo que hacerlo, me exige el acuerdo o el pacto que acabo de hacer, me exige cumplirlo. Ellos entienden eso. Y así queriendo dar a entender algo, mira, ya viene la parte importante. Si los gálatas, tú y yo, firmamos algo hoy, firmamos un acuerdo, y sabes que esa firma te obliga a cumplirlo, ahora piénsalo de esta manera. Quiere decir que si los pactos humanos son tan firmes que no pueden recibir ninguna variación, cuanto más firme debe permanecer un pacto que Dios hace. ¿Me explico? Si tú te sientes obligado, tú firmas un contrato de trabajo de 8 a 5, por más que te quieras salir a las 12 del mediodía, a las 11 y te quieras ir a tu casa, no lo vas a hacer, a menos que estés enfermo o algo. Pero aunque no quieras estar ahí, te quedas de 8 a 5. Tal vez 8 a 4:55, ¿no? Algo así, queriendo, pero lo haces. Ahora, si nosotros pensamos así tan firme sobre lo que firmamos, entonces la idea que quiere hacer Pablo mucho más el Señor. Imagina lo que significa para Dios un pacto. Que Él haga un pacto. Si el pacto humano, una vez que se valida y confirma, nadie le puede añadir algo, cambiar o invalidar, entonces mucho más firme es el pacto de Dios. Amén. O sea, si tú firmas algo y lo tienes que hacer ahora Dios, ¿cómo sería Él? Mira el versículo 14 otra vez. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Para que recibiéramos una promesa. Algo seguro, porque el quien lo hace es Cristo. Dios no es ningún hombre, para cambiar de opinión. O sí, cambia de opinión el Señor. Si Él decide amarte, te ama hoy y mañana no. Si Él te escoge como hijo hoy, mañana te va a decir, mira, lo siento, me equivoqué, era el otro, el que estaba al lado tuyo. Va a ser así. Nunca. Él no cambia.
En Él no hay sombra de variación, dice en la Escritura. Lo dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Santiago 1:17 habla que en Él no hay sombra de variación, pero Números 23:19 también lo dice, el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Sería correcto entonces, hermanos, pensar, y medítalo, sería correcto pensar que Dios en Génesis dio una promesa de gracia, ¿no? Dios dio una promesa a Abraham, dio gracia a Adán y Eva cuando pecaron, dio una promesa de gracia. Sería correcto pensar que Él dio algo que no merecíamos para luego decir, ahora, mira qué malos son estas personas, ahora les voy a dar la ley. Ya no les voy a dar la gracia, ahora decido darle reglas para que el que las pueda cumplir pueda ganar salvación. Ese es Dios. Voy a comenzar con gracia, no, son muy malos, ahora les voy a dar reglas. Por supuesto que no. Dios no cambia. Y tendemos a caer en eso. O sea, tendemos a pensar, sí, la ley está bien. O sea, tendemos a caer en esto de una transacción con Dios. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Él no cambia. Él hizo una promesa en Génesis. Dios no miente y no cambia. Dios le dijo a Abraham lo que Dios mismo haría. Y luego no le dice a Abraham, una cosa, Abraham, te lo voy a dar todas estas promesas solo si cumples o si me demuestras que eres digno de ser un hombre para recibir mis promesas. ¿Le dijo eso en algún momento a Abraham? Le dijo, no, dio una promesa a Abraham y ya. Mira, y yo te digo, si eres tan rápido para decir, no, Dios no le dijo a Abraham, demuéstrame que eres digno de recibir mis promesas, si Él no cambia, ¿por qué pensamos eso de nosotros hoy? Quiero demostrarte, Señor, que voy a ser digno de ser de ti. Nunca. Jamás. Quiero demostrarte, Señor, que voy a ser un buen cristiano para merecer tu misericordia. Eres un pecador. Hermanos, si sientes algo de seguridad cuando firmas un contrato, mira, y esto es bien irónico, pero habla de nuestro corazón. Sentimos tanta seguridad, venimos y compramos un terreno o algo así, digamos, firmaste la compraventa, esos 3 tucos de papel te dan mucha seguridad. Un vehículo o lo que sea, ¿no? O sea, o tu contrato de trabajo no me puedes despedir, te voy a aplicar tal, te he hecho Ministerio de Trabajo, lo que sea, no sé. Pero si unos 3 tucos de papel te dan tanta seguridad, ¿por qué desconfiamos tanto de Dios? Piénsalo, acabamos de decir, Él no cambia, no hay sombra de variación en Él. Pero muchas veces sentimos más confianza de 3 pedazos impresos de papel que las promesas mismas de Dios. Que habla de nosotros. Que habla de lo que creemos, de dónde está puesta tu esperanza, tu confianza. Ponemos más confianza en el día de pago que en el Señor mismo. Entonces, hermanos, si tenemos tanta confianza en algo firmado, mucho más deberíamos de tener paz y tranquilidad en el Señor. Mucho más debemos de aprender a tener paz en Dios. Mucho más, o sea, tú guardas esos papeles importantes, pero en algún lugar que sabes que van a estar bien, que no les va a caer agua o algo por el estilo, guarda la palabra de Dios en tu corazón para que nada la quite de ahí. El que promete nunca cambia. Él es firme, hermanos. Él mismo firma. Y te voy a hacer una pregunta. Yo creo que sabrías cómo contestarme. ¿Qué tipo de tinta usó para firmar ese contrato? El Señor. Que ustedes me contesten eso solo demuestra la terquedad de nuestro corazón. Su sangre, la sangre de su Hijo.
Lo sabemos. Lo sabemos. Mucho más preciosa que la sangre de machos cabríos, mucho más preciosa que la sangre de carneros, mucho más valiosa que todas las vacas que te puedas imaginar en este mundo. Lo hizo con la sangre de su Hijo para que podamos tener confianza y seguridad en Él. Nunca vayamos a cometer el error entonces de pensar que el pacto que después Dios hizo con Moisés, hizo un pacto con Abraham y luego con Moisés. El pacto con Moisés fueron cuando estaba en el monte, que dio sus mandamientos. Nunca jamás vayamos a pensar que ese es el plan B de Dios. Jamás. No sucede. El pacto que Dios hizo con Moisés, cuando dio la ley, no reemplazó el pacto que Dios hizo con Abraham para nada. No lo anuló, no anuló su promesa. Voy a explicar por qué. Si así fuera, hermanos, si el pacto que Dios hizo con Moisés anulara la promesa que Dios hizo con Abraham, entonces Dios sería mentiroso. Dios sería infiel. Te pregunto, ¿es eso posible? ¿Dios miente? ¿Dios es infiel? ¿Dios te va a abandonar? Se suponía que las personas ganarían salvación o serían salvas mediante la fe. Si Dios ahora cambiara de opinión en la ley y dijera ahora tienen que esforzarse y ganar la salvación, estaríamos adorando a un Dios cambiante. No valdría la pena seguirlo ni obedecerlo. Por tanto, hermanos, nuestra justificación por fe está eternamente asegurada, salvaguardada por Dios Todopoderoso, jurada sobre la sangre de su Hijo. Ustedes me lo dijeron, sellada con el Espíritu como prenda de nuestra herencia, confirmada por todos lados, por fe. Tu ancla, hermano, está en los cielos, no en tus obras, no en lo que piensas, no en la tierra, no en lo que sientes. Por favor, nunca en lo que sientes. Tu ancla está en los cielos, está en la vida del Dios Trino, eterno. Tu ancla no está en tus emociones cambiantes, tu ancla está en el cielo, arriba, y ese es el problema, porque estamos viendo hacia abajo, como, ¿cómo la puedo tirar al agua? No es al agua, es hacia Dios, hacia Él. Él es el que no cambia. Tu ancla está ahí. Cuando la vida se pone difícil, cuando todo está desmoronándose, ¿hacia dónde debes de mirar? Hacia los cielos, a esa tinta de sangre. Cristo todavía está ahí, amén. Las promesas están ahí, amén. Y así tenemos el versículo 16 en Gálatas 3. Y ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y eso es interesante. Mira, las promesas. Hablen plural, más de una. Y todas estas promesas es para el bien de sus hijos. Ahora, yo te diría, si solo Dios nos diera una sola promesa, sería más que suficiente para nosotros, porque vendrían de un Dios infinito. Pero Abraham, Pablo está diciendo las promesas. Algo grande e inmerecido. Dios mismo nos está confirmando, son varias. ¿No las puedes ver? Son varias. ¿No te son suficientes? ¿No puedes descansar en ellas? Pablo está hablando sin pelos en la lengua y nos está diciendo, estas promesas se extienden desde Abraham hasta Cristo y en Cristo son hechas amén, seguras para todo el que cree en Él. Y sigue él explicando el versículo 17 y 18. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de una ley
ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Voy a tratar de explicar esto un poco más sencillo. Pablo usa un ejemplo que todos nosotros podemos comprender. ¿Alguna vez has prometido algo a alguien? Sí, claro, todos lo hemos hecho, ¿no? Hemos prometido algo a alguien. ¿Alguna vez has firmado algo? O sea, probablemente si eres menor de edad, pues no, pero sí le has prometido a tus padres algo. Has firmado algo, has firmado algún contrato o algo así. Sabes entonces que aunque en la mayoría de los casos, aunque vengan nuevas leyes, una vez que firmaste algo debes de cumplirlo. No puedes, o sea, si incumples algo que firmaste, normalmente hay penalizaciones. O sea, debes de cumplirlo. Entonces, el hombre, hoy en día, hombres, los que están aquí hoy escuchando, el día de tu boda, prometiste amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Respetarla, cuidarla, proveer. Y aunque por la dureza de nuestro corazón, también lo dice en el Evangelio, lo dice Cristo, por la dureza de nuestro corazón, se inventaron el divorcio, que eso nunca fue el plan de Dios. Por la dureza de nuestro corazón, se inventaron el divorcio. Un hombre genuino de fe jamás va a ver eso como una opción. Nunca. Porque hiciste un pacto y una promesa con tu esposa, con Dios y los testigos. El hombre real de Dios jamás dará consentimiento a tal idea. Y mujeres, el día de su boda ustedes hicieron lo mismo. O harás lo mismo el día que te cases. Prometiste, pactaste, es un pacto hecho con Dios, tu esposo y los testigos, de amar a tu esposo, respetar a tu esposo. Y la mujer real de Dios, y quiero ser muy claro, mujer de Dios, hombre de Dios, ¿no? Porque si no lo sos, es obvio que vas a buscar cómo divorciarte. Pero mujer de Dios que va a amar a su esposo, hombre de Dios que va a amar a su esposa. Ninguno de los dos va a ver como opción el divorcio, nunca, jamás. Entonces Pablo nos explica lo mismo hoy. Dios hizo una promesa en Génesis a Abraham, y aunque luego el Éxodo, y es muy claro, me encanta cómo Pablo da estos detalles, luego el Éxodo tenemos las tablas de la ley, 430 años más adelante, en ningún momento invalidan las promesas de Dios. Nos está explicando Pablo. Para que ahora, o sea, no invalidan. Vino la ley, ahora vas a cambiar la promesa para vivir por tu obra, vas a fallecer, vas a morir. La ley más bien apunta a la necesidad de la promesa. Así que la ley no invalida la promesa. El tiempo, los 430 años que habla Pablo, el tiempo no hizo olvidar la promesa. La promesa sigue en pie 430 años después. Dios no olvida su pacto. Y nosotros que tenemos el privilegio de tal vez pasar al lado de nuestro cónyuge 40, 50, 60 años, no olvides tu pacto. 430 años después, Dios no lo olvida. Tú, 70 años, 60 años, no lo olvides. Dios siempre cumple su promesa. La ley que vino después no se sobrepone o no tiene más valor, no tiene, mayor peso, no se opone a la promesa. La ley asume que la promesa se va a cumplir. Eso es lo que tienes que entender. La ley asume que se va a cumplir la promesa. Entonces, hermanos, si alguien hace un testamento, les pregunto, digamos que estás pensando en eso ahorita, estás pensando en hacer un testamento y recibes, la otra persona a quien dejas tus cosas recibe, te pregunto, ¿la razón por la que la persona recibe lo del testamento es porque un testamento fue escrito o porque el testador prometió algo? ¿Cuál fue la razón por la que recibe? O sea, mi padre falleció, entonces él ideó, esto es real, falleció realmente. Me acuerdo, cuando estaba haciendo el testamento yo estaba con él, platicando sobre sus deseos. Te pregunto, antes de que él escribiera el testamento, él estaba hablando conmigo sobre cómo pensaba que las cosas se ordenaran, no para después de su muerte. Te pregunto, ¿las cosas que él ya habló conmigo antes de morir y hacer su testamento fueron realidad porque escribió el testamento o porque ya era un deseo de su corazón que sucediera? El testamento, lo hizo, era un deseo de su corazón, eso fue suficiente. El deseo de su corazón, el testamento ratifica, confirma lo que él ya quería.
lo que el testador ya había decidido en su corazón. Ahora regresemos a Dios. En verdad, la promesa es un testamento. Dios prometió algo. Un testamento no es una ley. Hermanos, yo creo que esto es tonto, pero es real. Si alguien hiciera un testamento y nos dijeran, mira, estás en el testamento, pero hay un detalle. El testamento exige que cumpla esto y esto y esto, y hay un montón de reglas que son imposibles de cumplir, iría a escuchar el testamento. ¿Para qué? Te van a decir, mira, te dejaron un testamento con $5 millones, anda. Y luego te das cuenta que el testamento dice, un detalle. El día que mientas, no vas a recibir ni un peso. Vas a ir a escuchar ese testamento. No, porque vas a mentir seguramente. Vas a mentir en algún punto de tu vida. Entonces Pablo nos dice, tenemos una promesa. Una herencia incorruptible. Y la pregunta clave es, ¿esa herencia depende de la promesa que Dios hizo o depende del cumplimiento de una ley que vino 430 años después? ¿De qué depende? Que recibas eso, la promesa. La promesa hecha por Dios. Dios prometió y por lo tanto, hermanos, así será. Amén. Dios prometió y por lo tanto así será. Déjenme darle 3 cosas que Dios ha prometido o que están escritas en su palabra. Número 1, Hechos 2:21, si no me equivoco, va a estar en las pantallas. Y sucederá, escúchame muy bien, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermano, escucha. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay espacio ahí para creer cualquier locura. Es claro. Es claro, no hay más que entender. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, que salga de su boca, Señor, ya no quiero más de mí, te quiero a ti. Marcos 16:16. El que crea, este versículo es muy importante para explicar lo del bautismo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahora, quiero que notes ahí. Vas a ser salvo por creer. Si el bautizo fuera como ¿cómo decirlo? Exigido, de la segunda parte debería decir, pero el que no crea y no sea bautizado, pero lo omite. Entonces lo que debes de hacer es creer. El que crea y sea bautizado será salvo. Cree. Tenías Hechos 2, el que invoque. Luego dice el que cree, Marcos 16. Y por último Isaías 33:22. Porque el Señor es nuestro juez, escucha. El Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador. Cuando escucha esas palabras, normalmente uno debería tener miedo. Voy delante del juez, qué horrible. El Señor es nuestro rey. Ahora mira el creyente, ¿a qué relaciona estas 3 cosas? Juez, legislador y rey. Nosotros, por nuestro temor y nuestro orgullo, por no comprender el Evangelio, cuando escuchas estas 3 frases, te da miedo de estar delante de Dios. Pero Isaías dice, Él nos salvará. Él nos salvará. Él es mi rey, legislador. Él es mi juez. Y Isaías lo relaciona, Él me salvará. No me juzgará, me salvará. Necesito ser salvo. Así que necesito, hermanos, invocar, creer, confiar. Él me salvará. Con todo lo que hemos estudiado hoy, debemos entender y deberíamos de ser agradecidos porque Dios está diciendo, van a pasar momentos difíciles, va a pasar por la prueba, por la aflicción, caminos pedregosos, pero eso no cambia mis promesas. Eso es lo que debes de entender, no cambia mis promesas. Nada cambia mis promesas. Por tanto,
confía en mí con todo tu corazón. Confía en mí con toda tu alma, confía en mí con todas tus fuerzas, porque yo no cambio. Mira cómo cumplí mi palabra, envié a mi Hijo unigénito. Y ahí está la pregunta para ustedes. ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Realmente necesitamos algo más? Envió a su Hijo, necesitas algo más. Nosotros no dejamos ir a nuestro hijo una cuadra lejos de nosotros, probablemente si están pequeños. Él envió a un niño en pañales a morir. Necesita algo más para creer. Mira, necesita algo más para soltar todo y confiar en Él. Basta pensar, hermanos, mira, regresando al testamento, a la promesa, ¿cuántas familias se han quebrado? ¿Cuántos reinos han caído? ¿A cuántos reyes le han cortado la cabeza con tal de recibir, no sé, oro o una herencia? ¿Cuántas familias tú conoces que se han peleado por una herencia? Cristo sufrió toda maldición, todo engaño, toda traición, para que todo quien crea sea salvo y tenga la herencia, la promesa. El Rey soberano, que es Rey de todo, para que tú puedas tener la copa llena por completo, tu corazón satisfecho. Hermano, piénsalo, para que tú puedas conocerlo y disfrutar de Él, y como adoramos hoy, estar en la mesa junto a Él. Solo medite en eso. O sea, yo no sé cómo más explicarle el privilegio que tenemos de poder sentarnos con Él, de poder compartir, de poder estar aquí, de poder servirle, de poder conocer, de poder orar, de poder vivir para Él, de escuchar que la promesa es para ti hoy y que es incorruptible y que fue firmada con sangre de su Hijo. Y aún así, te quiero preguntar, ¿cuál debería ser nuestra respuesta ante todas esas verdades? ¿Cuál debería ser tu respuesta? ¿Cuál debería ser tu actitud? La de todos nosotros, ¿no? Pero ¿cuál debería ser después de tanto amor, tanta paciencia, tanta misericordia, tanta bondad? Su único Hijo, por medio de quien fueron hechas todas las cosas. ¿Cómo debería estar nuestro corazón hoy? Amén. Hermanos, hemos recibido tanta bondad y hemos sido malagradecidos. Mira, el pueblo de Israel, solo mediten esto, el pueblo de Israel fue un pueblo igual muy malagradecido. Fueron librados de Egipto y se estuvieron quedando todo el tiempo en el desierto. Pero te pregunto, antes de todo esto, antes de todas estas cosas que sabemos, Dios sabía que ellos iban a actuar así, ¿sí o no? Dios le mostró gracia y misericordia a ellos, ¿sí o no? Te pregunto, ¿en qué momento, tal vez sabes, tal vez no, pero en qué momento Dios les dio la ley al pueblo de Israel? ¿En qué momento Dios les dio la tabla de la ley? Te pregunto, ¿antes de salvarlo o después de salvarlo? ¿Antes de librarlos de la esclavitud o después de librarlos de la esclavitud? Después de librarlo de la esclavitud. Antes de que vinieran estas tablas de la ley y que dijeran, no mentirás, no robarás, no todas estas cosas, Él los salvó. ¿Te das cuenta? Antes de que tú y yo, nuestros ojos fueran abiertos, Él nos escogió. Nos salvó. No ha cambiado su método. El pueblo de Israel no tuvo que cumplir una serie de leyes para ser librado de la esclavitud. El pueblo de Israel solo tuvo que creer y recibir misericordia que necesitaban. Y después se quejaron todo lo que se quejaron. Nos parecemos, ¿no? Dios, hermanos, no está diciendo, te enseñé a confiar en mí, ahora te enseño a trabajar para mí. No está diciendo eso. Te enseñé a confiar en la gracia, ahora te enseño a ganar méritos. No está diciendo eso.
La justificación está enteramente anclada en Jesucristo. Dios te está diciendo, mírame a mí. Deja de mirarte a ti, mírame a mí. Yo me encargo del resto. Yo ya me encargué de lo más complicado. Mírame a mí. Hermanos, ¿qué pasa si sales de aquí hoy y tropiezas, desfalleces, pecas? ¿El evangelio cambiaría? ¿Dios te trataría diferente? Debemos de entender eso. Fuimos justificados por el Padre y no hay nada que pueda hacer. Si has creído en Él genuinamente, arrepiéntete y ven al Señor. Cree. Haz como Gálatas 2:20. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Ya no la vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, tenemos que buscar a Cristo. Tenemos que verlo a Él. Tenemos que concentrarnos más en sus promesas. Hermanos, ese es el gran problema que tenemos. Estamos viendo tantas cosas, pensando en tantas cosas. Estamos actuando en función de doy, me dan, no sé, hago y espero recibir. Cuando ya recibimos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, si se has creído en Él y estás buscando algo más, déjame decirte, vas camino a darte en contra de una pared. Vas camino a desdicho, a corazón lastimado y no puede ser. No puede ser. Abre tus ojos y empieza a ser más agradecido con el Señor. Empieza a orar. Enséñame a disfrutar de ti. Enséñame a no ver mi alrededor. Enséñame a no pensar en lo que hizo o no hizo mi hermano en la iglesia. Enséñame a no ver eso, Señor. Enséñame a verte a ti, por medio de ti, poderlo amar a él o a ella. Enséñame a amarla. Enséñame a servirle, no sé, enséñame a orar, enséñame a glorificarte, enséñame a poner la mirada en ti, enséñame a vivir para ti. Necesitamos orar así. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Hemos sido malagradecidos y debemos de arrepentirnos por ello. Pero la buena noticia es de que el Señor es fiel y justo para librarnos de toda maldad. Aquel que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para librarnos de toda maldad. Fiel y justo. Así que es mi ánimo para ustedes hoy. Pon la mirada en el Señor. Hermano, no sé cómo más explicarlo. Pero es que obvio, tiene que ser el Espíritu Santo, no yo, porque yo no sirvo para nada. Así que es mi oración por ustedes hoy, que Dios abra tu ojos, que Dios abra tu corazón, que puedas encontrar deleite y gozo solo en Él, porque en ningún lado lo vas a encontrar, que puedas encontrar la fortaleza para solo verlo a Él, concentrarte en Él, deleitarte en Él, conocerlo con toda tu fuerza, amarlo y que nada más necesite entrar porque Él es más que suficiente y el resto que pueda venir es para honrarlo, glorificarlo, obedecerle, servirle. Él se va a encargar del resto, Él va a traer las demás cosas, Él lo va a poner en su lugar, Él va a hacer que todo lo demás tenga sentido, pero separado de Él, ¿qué va a pasar? Míralo a Él. Él es nuestra ancla firme, nuestra ancla está en los cielos y no aquí. Habita en tu corazón si has creído en Él. Y Él es más que fiel y firme, soberano, grande y misericordioso, porque Él es el Rey, el Juez, el Legislador, tu Salvador. No tenemos excusa, ¿no? Realmente no tenemos excusa. Así que oremos para que Dios quite las mentiras, quite las vendas. Oremos, por favor, para que Dios nos enseñe. Mira, te reto, si quieres, a orar así esta semana, todos los días. Enséñame, Señor, porque no sé.
Enséñame a disfrutar de ti porque lo necesito. Enséñame, Señor, enséñame porque estoy cansado de que doy 5 pasos y ya estoy viendo a otro lado. Enséñame a disfrutar de ti. Enséñanos, Señor, a como iglesia servirte y adorarte. Enséñanos, Señor, como hija tuya, hijo tuyo, Señor, a vivir para tu reino y gloria a Dios, para estar satisfecho en ti, Dios. Enséñame, Dios, a creer en tus promesas, Dios, y si de repente me he ido en otro lado, guíame de nuevo a tu senda, Señor, porque lo necesito. Tú eres el buen pastor que va en busca de la oveja, Dios, y te agradezco por ello, porque yo soy esa oveja tonta que se pierde a cada rato, Dios. Demuéstrame tu gloria, enséñame a vivir para ti. Enséñame a disfrutar de ti, Señor, por favor. Enseña a esta iglesia a disfrutar de ti. Haznos libres de las mentiras, Señor. Y ayúdanos a vivir para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.